nunca he sido creyente, ni prácticamente practicante. La muerte no existe. Ay, qué bien huele usted siempre, doña Carmen. De París. Uy, de París, de la Francia. Antes muerta que sencilla, ¿eh? Sí, oléis las dos estupendamente. El que vuelva soy yo, ha quedado clarísimo, ¿vale? Pero me quedéis echando un... Es que no puedo ni mirar, que me da mal. Nos pongamos sentimentales, que no es el momento. ¿Cómo que no es el momento? ¡Que me he muerto! ¡Pues no es el momento! Fíjate, parece que está dormido el pobrecito. Ay, por Dios, pues que no se ponga a roncar. ¿Ya tiene novia? Andresito, novia. Sí, varias. Fíjate bien en él, Marisa. Él, a ver, Nunca ha jugado a fútbol. desde niño ha sido súper Siempre ha jugado sensible. con muñecas. Ha tenido un gusto tan exquisito, Amanerado. siempre, tan refinado. A ver, maricón. Marisa, siempre hemos sabido que era gay. ¡Ay! ¡Ay, qué moderno! O sea, usted debe ser... Carmen. Oye, chica, no me digas que estabas ahí todo el día, no que te pego con el pobrecito, ¿eh? Tú si toma, dame mal. Una rusa, Berchale. Voy a ser el hombre de la casa. Confía en mi padre, confía en mi confía. Este último selfie, ¿eh? A ver cómo sonríes, te voy a colgar en Facebook. Soy su sobrina. Ya lo sé. Naciste en Piesca. Tu nombre real es Ida Levenstein. ¿No te lo han dicho? Así que eres una monja judía. Mañana iré a Piesca. Iremos juntas. ¿Por qué habéis venido? ¿Usted conocía a los Levenstein? Vivían aquí antes de la guerra. ¿Judíos? No, esquimales. Ambos sabemos a quién pertenecía esta casa. Aquí nunca han vivido judíos. Sé cuando me mienten. ¿Qué es lo que quiere? Sé que puedo confiar en usted, hermana. ¿Y ahora qué? La semana que viene tomaré mis votos. Tengo alas y vuelo hasta tu ventana queriéndote preguntar ¿cuándo te vas a la noche? Que fuera esta vida que un día fuimos a buscar y que un día fuimos a buscar. Sabe que la ilusión es una puerta que se abre y que sabe que mi ilusión es el recuerdo de tu boca. Si mi boca se desboca, el deseo que provoca, dime los motivos y las razones por qué pones condiciones antes de empezar a amar. Ven y te daré lo que tú quieras, pero a mi manera que ya es tarde
Aquí estamos, ¿eh? Eres la única alma viviente a quien puedo contarle mi secreto. Yo pinté cada uno de ellos, cada ojo grande. Fui yo. Y nadie lo sabrá excepto tú. ¡Has venido! Estás en North Beach. Lo celebraremos con un expreso. ¿Eso qué es? ¿Como la marihuana? Tienes mucho que aprender. ¿Cómo te llamas? Margaret, ¿no preferiría tontear con esas chicas de ahí? No, me gustas tú, Margaret. Vaya, todo esto está pasando muy deprisa. Soy una divorciada con una hija. Walter, es una bendición. Te va a encantar todo esto. ¿Por qué tienen los ojos tan grandes? Los ojos son las ventanas del alma. Por eso los pinto tan grandes, siempre lo he hecho así. ¿Por qué mientes? Nadie compra cuadros pintados por mujeres. El cuadro está firmado por Kim. Yo soy Kim, tú eres Kim. ¡Sonría! ¡Se han vendido todos! Adoran tus ojos grandes. Vende cuadros, luego vende dibujos de sus cuadros y después vende postales de los dibujos de sus cuadros. Sí que se han puesto de moda. ¿Te sientes desbordada por todo esto? No puedo creer que viva en esta casa. Recuerdo cuando mamá pintó ese. Te equivocas, lo pinté yo. ¿Qué te preocupa? He mentido a mi hija y yo no soy de esa clase de personas. ¿Tu marido sí es de esa clase? Esos cuadros forman parte de quién soy. Creo que debería firmarlos yo. Eso crearía confusión, ¿no crees? Porque ¿quién soy yo? ¿Quieres devolver el dinero? Si se lo cuentas a alguien, este imperio se hundirá. Pagaré ese precio. Es como un espejismo. En la distancia pareces un pintor, pero de cerca ves que no era así. ¡Es una afirmación escandalosa! ¡Mamá! Está trastornada. Tú ni siquiera sabes cuál es la verdad. Bueno, ¿quién es el artista?